tiempo. Bueno, contanos cómo es la situación allí en Medio Oriente. La primera opción, obviamente, de Donald Trump era un convenio diplomático con Teherán. No han llegado a buen puerto y, mientras tanto, crece la escalada allí por una posible guerra. ¿Cuál es el panorama hoy en día? A ver, la situación indudablemente es tensa porque a pesar de que yo creo que no se abandona aún, gracias a Dios, la opción diplomática, sí sabemos que en la relación entre Estados Unidos y la República Islámica del Irán, a lo largo de su historia, ha sido de una retórica bastante elevada, ¿no? En el tono, lo cual por supuesto que no ayuda en nada. En este sentido, lo que se suma como un ingrediente muy volátil es la insistencia que presenta el Estado de Israel a través de su primer ministro Benjamín Netanyahu Ujú. a forzar una operación militar por parte de Estados Unidos contra Irán, porque evidentemente si no utiliza armas nucleares, Irán, que sería, perdón, Israel, si no utiliza Israel armas nucleares, que sabemos que tiene arsenal nuclear, no tiene posibilidades reales de enfrentarse a Irán de igual a igual. Se vio en la guerra de los 12 días que la famosa cúpula de hierro, el Iron Dome, resultó ser bastante permeable a los misiles hipersónicos iraníes y a los enjambres de drones. Entonces Netanyahu está obsesionado con conseguir una intervención militar por parte de Donald Trump, y yo creo que eso es lo que hace que la situación sea tan volátil. Sin embargo, dicho esto, yo creo que Donald Trump no está interesado en una acción militar. Por supuesto que, como vos muy bien decías, Adrián, creo que si hay un cambio de gobierno en Teherán no va a ser algo que le desagrade para nada al republicano, pero yo no creo que sea conveniente para él realizar una acción militar abierta y directa por motivos fácticos externos, militares y aparte internos. Y con esto cierro, Adrián, porque Irán ya demostró que tiene, como lo dijo, y no fue una bravucanada lo de el Ayatollah Khamenei cuando dijo que un portaaviones, por supuesto que es un arma muy importante y muy peligrosa, pero más peligroso es el arma que puede mandarlo al fondo del mar. Y sabemos que estos misiles hipersónicos tienen la capacidad de destruir un navío estadounidense, lo cual sería para la imagen de Estados Unidos muy penoso, forzaría a una escalada realmente que puede tener proporciones impredecibles en el Medio Oriente. Y aparte no hay que despreciar el tema interno dentro de los Estados Unidos, que si bien el lobby sionista estadounidense hace una presión muy fuerte sobre toda la política estadounidense, demócrata y republicana, especialmente los neoconservadores, pero también hay un núcleo dentro del MAGA, dentro de el real poder de Donald Trump dentro del Partido Republicano, que hay que recordar que es minoría Donald Trump dentro del partido, aunque suene paradójico. Ujú. Mucha de esta gente se opone abiertamente a que Israel siga teniendo esta predominancia en la política interna de Estados Unidos. La cara más visible de esto podemos marcarla con el periodista Tucker Carlson, que de hecho hace apenas días estuvo en Israel entrevistando al embajador estadounidense en Jerusalén, a Mark Huckabee, y resultó detenido varias horas él y su equipo por las fuerzas de seguridad de Israel. Digo, Tucker Carlson, denunciado por él mismo, siendo acusado por sus opiniones contrarias a Netanyahu. Entonces yo creo que para Donald Trump sería una opción, creo que no sería beneficiosa al final del día una operación militar contra Irán. Tampoco sería, la paradoja de esto es que tampoco es beneficioso mostrarse débil o no mostrarse con fortaleza. Entonces está un poco en un callejón sin salida. Y lo más preocupante, y con esto cierro, Adrián, es que en las últimas horas Steve Witkoff, el negociador de Donald Trump, que es aparte un amigo personal, una persona que yo considero muy moderada y muy inteligente, de tener conversaciones con el canciller iraní
muy productivas, dicho por él, hizo declaraciones en las cuales, que me pareció alarmante, expresó que Irán estaría a una semana de conseguir un arma nuclear. Esto a mí me sorprendió muchísimo, me pareció que es algo realmente muy peligroso, porque no lo dice un loquito neoconservador como puede ser Lindsey Graham, el senador republicano, sino que lo dice una persona que, repito, de una gran moderación, y es llamativo porque este vuelco por parte de Witkoff. En ese sentido, ahí Estados Unidos apuraría los plazos para llegar a un acuerdo antes de iniciar algún ataque. A ver, yo creo que, mira, yo creo que a pesar de la retórica, que repito, acá hay un escollo muy grande que es el de la retórica, por parte de Washington y por parte de Teherán. Es difícil estar negociando y al mismo tiempo estar diciendo públicamente que uno va a destrozar al otro. Eso no es demasiado constructivo, que digamos. En este sentido, yo creo que la opción diplomática no está todavía cortada, y yo creo que Irán tiene la voluntad, a pesar de la retórica, porque ha dicho públicamente, han expresado que ellos están dispuestos a permitir la inspección de su programa nuclear, incluso a deshacerse del uranio enriquecido que tienen hasta ahora, mandarlo a un tercer país, que sin duda podría ser Rusia, porque es un aliado estratégico de Irán. Y el mismo Moscú se comprometió a proveer de uranio enriquecido a Irán para finalidades pacíficas, o sea, con la supervisión y con la intermediación del Kremlin. Entonces yo creo que esa muestra de buena voluntad por parte de Teherán es constructiva, porque en definitiva el tema acá, de vuelta, Adrián, es Israel el que va corriendo el arco, Ajá. porque primero era la peligrosidad del programa nuclear iraní, que querían la bomba atómica. Cuando Irán hace estas declaraciones y se muestra con una actitud positiva, Irán quiere imponer otras nuevas condiciones, que una de ellas es que dejen de producir misiles de mediano y largo alcance, y que se limiten a misiles con 300 kilómetros de alcance, lo cual es pedirle a Irán que se ate no una, sino las dos manos a la espalda, porque por supuesto que ante el ataque que hizo Israel contra Irán, no fue de Irán hacia Israel, fue de Israel hacia Irán en la guerra de los 12 días, lo único que permitió que esa guerra se terminase en esos 12 días fue la capacidad misilística de Teherán, que es muy grande y muy superior. Hay que recordar, Adrián, para poner en contexto, que los misiles hipersónicos son misiles que son imposibles de interceptar. Ujú. Es una tecnología que, o sea, son misiles que pueden desplazarse a 8.000, 10.000 o 15.000 kilómetros por hora, dependiendo del misil. Esto es imposible de interceptar para los sistemas defensivos occidentales, ya que de hecho ni siquiera tienen esa tecnología todavía. No hay ningún país occidental que tenga misiles hipersónicos. Si lo tiene Rusia, lo tiene China, lo tiene Corea del Norte, y tiene Irán esa tecnología. Y eso es lo que permitió que se vieran castigadas fuertemente varias ciudades israelíes como Tel Aviv, Haifa y otras en la guerra de los 12 días. Entonces, pedirle a Irán que limite su desarrollo misilístico defensivo me parece que es una línea roja que Teherán no va a aceptar. La otra es que deje de tener la alianza que tiene con algunas fuerzas de la región, que algunos incluyen a Hamas. Hamas tiene el apoyo de Irán en lo simbólico por apoyar la causa palestina, pero el eje de los aliados de Irán son Hezbollah, que son milicias chiitas, Sí. los hutíes de Yemen, que también son chiitas, grupos chiitas de Irak, y algunas otras organizaciones, pero del mundo chiita islámico. Hamas es sunita, y ahí hay una relación que no es tan armoniosa como la gente generalmente cree o se pinta. Entonces a mí me parece que eso es, como te decía recién, Adrián, es correr el arco,
cambiar las pretensiones para la negociación, lo cual va haciendo que justamente esto, en vez de llegar a un acuerdo, se termine por abortar un entendimiento, justamente porque en definitiva yo creo que Netanyahu no quiere llegar a un acuerdo, más bien todo lo contrario, para poder seguir en el poder, seguir eludiendo las causas judiciales que lo tienen muy comprometido dentro de Israel por temas de corrupción. Y también vos fijate que esto está relacionado con la insistencia con la que prácticamente Donald Trump le exige al presidente de Israel, a Herzog, que le dé un indulto a Netanyahu, porque evidentemente Donald Trump entiende que mientras no tenga garantizada su impunidad, el primer ministro israelí va a seguir jugando a la guerra para justamente garantizar su permanencia y estar de alguna manera impune frente a la justicia de su propio país, de Israel. Estamos hablando con Cristian Lamensa, analista geopolítico. Son varias entonces las condiciones que se plantean desde Casa Blanca para llegar a un acuerdo en el medio de un despliegue inédito, ¿no?, de las tropas estadounidenses en el Golfo Pérsico. En caso de que no se llegue a un acuerdo, ¿cuál sería el plan de ataque de Estados Unidos? ¿Cómo sería esa estrategia paso por paso? Mira, hay quienes están hablando de hacer algo similar a lo que vimos el 3 de enero en Caracas. Ujú. Yo creo que pensar que se puede hacer algo en ese sentido, yo creo que es un poco fantasioso. Me parece que las realidades de Venezuela y de Irán son absolutamente distintas. En cuanto a poderío bélico, en cuanto a la capacidad de reacción un poco lenta e incomprensiblemente pasiva en el caso de lo que fue el 3 de enero en Caracas. Irán es un país que es prácticamente imposible de invadir por su geografía. Es muy, muy, muy complicado. Está prácticamente todas sus fronteras protegidas por montañas, montañas que a su vez albergan en gran medida muchos de estos misiles, muchos de los hilos de misiles están ocultos en montañas, el programa nuclear, etcétera. Es muy complicado. Yo no creo que pueda hacer un paseo por Caracas, entrar a Teherán a llevarse a Ali Khamenei. Yo creo que en ese sentido, repito, es un poco lo que, a ver, ¿sabés cuál puede ser una salida de esto, Adrián? De alguna manera replicar. Lo que pasa que Teherán se está mostrando reacio a esta salida. Y es la siguiente. Sabemos, si nos remontamos a la guerra de los 12 días, que había una conversación en desarrollo entre justamente Witkoff y la parte iraní, entre Estados Unidos e Irán. La última ronda de conversaciones se iba a dar un día domingo y el viernes anterior Netanyahu ordena el ataque contra Irán. Eso fue desaconsejado por Donald Trump. Donald Trump le dijo públicamente, Bibi, vamos a esperar el resultado de las charlas del domingo. El viernes, en un desafío abierto a Donald Trump, Netanyahu hace ese ataque. Ataque que Estados Unidos dejó que se extendiera en el tiempo. Yo tengo la teoría como para a ver si escarmentaba a Netanyahu, porque recibió, repito, un castigo importante durante ese periodo, y en el cual Estados Unidos permaneció bastante pasivo ante el intercambio de hostilidades entre Irán e Israel. ¿Cuál fue el quiebre de esto? Cuando Estados Unidos, Donald Trump, ordena el bombardeo con esas bombas antibúnker que no tiene Israel contra esas instalaciones nucleares que están muy bien protegidas, como decía recién. ¿Cuál fue el motivo para que Donald Trump hiciera esto? Que Netanyahu, esto según buenas fuentes, Netanyahu le dijo que si Estados Unidos no intervenía, a él no le iba a quedar otra opción que hacer un bombardeo nuclear contra ese objetivo, porque no tenía bombas antibúnker. Entonces la única forma era con armamento nuclear. Donald Trump, obviamente, ante esta realidad, ordena este ataque, pero curiosamente, vos fíjate que antes del ataque ya se habían tomado medidas en Irán, se habían sacado los elementos más peligrosos, el uranio, o sea, prácticamente se dejó esa zona para que fuera atacada, no hubo ni un muerto por el ataque en sí de los Estados Unidos, y la represalia iraní se dio sobre la base que está en Qatar,
haciendo un ataque prácticamente coreografiado como una pelea de una película de Jackie Chan. Esto para salvar la cara a ambos lados y Donald Trump evitar esa escalada que ya no tendría vuelta atrás de un ataque nuclear por parte de Israel. Podría llegar a ser una salida que organicen. Esto siempre hay teléfonos que se contestan de un lado y del otro a pesar de las hostilidades, a pesar de la tensión, y que se logre por intermedio de Rusia, que Rusia pueda convencer a Irán que permita un ataque coreografiado y que a su vez sea contestado por Irán contra una base estadounidense y esto baje las tensiones y mantenga moderado, un poco moderado a Netanyahu, que repito, es el principal problema hasta tanto Donald Trump no consiga desembarazarse de los compromisos que tiene con el lobby sionista estadounidense a través del AIPAC, que es esa organización que financia la campaña política prácticamente de todos los congresistas de Estados Unidos de ambos partidos. Si no, la otra alternativa es, te repito, que Estados Unidos, perdón, Donald Trump cabe su propia fosa, su propia tumba, porque en un ataque abierto y en una escalada contra Irán, no tengas la menor duda que Irán va a contestar con todo lo que tiene, que obviamente es un país que tiene una capacidad militar muy menor a Estados Unidos, pero eso no significa que no le pueda hacer daño, no significa que no lleguen ataúdes con cuerpos de soldados estadounidenses envueltos en la bandera, que es algo que no quieren ver los votantes de Donald Trump. Y eso, como te decía, porque te digo, a ver, Irán... ¿Cómo es? Perdón, Cristian, Sí. mencionaste los votantes de Donald Trump. ¿Qué dice la opinión pública en Estados Unidos acerca de un ataque bélico hacia Irán? 21% de los encuestados están de acuerdo con un ataque de Estados Unidos a Irán. Vos fijate que leído de otra manera es el 79% de los estadounidenses se oponen abiertamente a ese ataque. Y prácticamente la totalidad del America First, del MAGA Movement, que no quieren que Estados Unidos se siga involucrando en guerras que benefician a otros y que los muertos los pone Estados Unidos. Así es como lo ve. Yo no digo que esto sea así. Aquí estamos analizando la realidad, analizando. Y esto te repito, basta escuchar lo que yo le recomiendo a tu audiencia. Está en YouTube la entrevista a Huckabee que le hizo Tucker Carlson, hablando justamente de todo esto, de cómo Estados Unidos se rinde a las exigencias y a los intereses de Israel por encima de los intereses de Estados Unidos. Y te decía, Estados Unidos tiene dos portaaviones poderosísimos ahí en la región, tiene destructores, tiene un montón de navíos, pero también Irán tiene una flota de cientos de lanchas rápidas armadas con torpedos, con cohetes, con ametralladoras pesadas que se desplazan a 85, 90 kilómetros por hora, son 45 nudos. A una velocidad enorme cuando un portaaviones para eludir un enjambre de ataque de este tipo tiene que hacer kilómetros para hacer simplemente un giro. Realmente puede ser un problema grande, sumarle los enjambres de drones, de lanzar miles de drones que saturan las defensas aéreas, después le cae una lluvia desde diferentes locaciones de 5, 6 o 10 misiles hipersónicos. Esto es la garantía de que Estados Unidos va a pagar un precio muy alto. La popularidad de Donald Trump, que ya está bastante golpeada por diversos motivos. En las últimas horas, en el fin de semana, fue abatido en Mar-a-Lago un hombre joven que estaba en el perímetro de la residencia de Trump en Mar-a-Lago con una escopeta y material inflamable, evidentemente con una intención no demasiado constructiva para con Donald Trump. Fue abatido, fue asesinado, fue eh, dado de baja y el FBI está averiguando los móviles, pero me parece bastante claro. Digo, Estados Unidos tiene una sociedad absolutamente dividida, armada hasta los dientes y con un grado de polarización que es alarmante. Muchos hablan de una guerra civil larvada, entonces yo creo que una aventura militar en Irán
haciéndole el caldo gordo a los intereses de Israel, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, es algo que Donald Trump, yo no tengo dudas de que no esté en su interés. El tema es que no está demostrando la fuerza suficiente como para poner en caja a Netanyahu. Y algo parecido le está pasando en Ucrania y con los europeos, en algo que él quiere hacer una paz duradera, teniendo en cuenta la realidad en el campo de batalla en Ucrania y empezar a hacer grandes negocios con Rusia en el Ártico, no lo está pudiendo llevar adelante. Ya se habla de negocios por 14 billones de dólares, o sea, 14 millones de dólares en inversiones conjuntas de Rusia y Estados Unidos en el Ártico. Y no se está pudiendo hacer porque los escollos de los globalistas europeos, de Macron, Merz, Starmer, ponen palos en la rueda, pero Trump no está mostrando la fortaleza que debería tener. Eso puede ser justamente lo que decía hace un momento, que está cavando su propia tumba. Cristian, ante este panorama hay que tener en cuenta también que es un año electoral, de elecciones intermedias en Estados Unidos, y obviamente se le juega mucho allí a Donald Trump, pero también a nuestro gobierno, ¿no? A Javier Milei, una política exterior muy atada a, no sé si decirlo a Estados Unidos, pero sí, mejor dicho, a Donald Trump. ¿Cómo ves que pueda llegar a repercutir para nuestro país en caso de que el presidente norteamericano pierda en las elecciones intermedias en Estados Unidos? Mira, las elecciones intermedias siempre son algo ingratas para el oficialismo en Estados Unidos y en muchos países. Pero en Estados Unidos suele ser la regla, que en las elecciones de medio término no se hace una buena elección por parte del oficialismo. Ajá. El tema central es que no solo necesita hacer una excelente elección Donald Trump, o sea, una mala elección que sería lo lógico, lo puede lastimar. El tema es que acá se está corriendo el riesgo que haga una pésima elección. Una pésima elección que le va a permitir, o sea, ¿qué va a hacer? Va a hacer que Donald Trump quede con un flanco descubierto muy serio en el cual le pueden llegar a hacer un impeachment. Un impeachment es difícil porque necesita 2/3 para que logren la destitución del presidente. El tema es que yo hace un rato te decía, Adrián, que Donald Trump es minoría en el Partido Republicano. Hay algunas corrientes que, ante determinadas circunstancias, yo creo que votarían a favor de un impeachment, incluso del lado republicano. Es Ujú. algo que Donald Trump tiene que intentar impedir a cualquier precio. Él, al contrario, necesita hacer una muy buena elección porque para lo que es los planes de Donald Trump, él necesita, y lo mencionó varias veces a la pasada, pero es más serio de lo que la gente común cree, y es lograr la reelección, algo que la Constitución prohíbe. Entonces él necesita, al contrario, lejos del impeachment, necesita él tener los 2/3 para poder abolir la 22ª enmienda, que es la que prohíbe a partir del año 1946, si no me equivoco, 45 o 46, impide la reelección indefinida en Estados Unidos. Entonces, vos fíjate lo central que es estas elecciones de medio término para Donald Trump, porque si no, se hace realidad, Adrián, lo que dijo Gavin Newsom en la cumbre de seguridad de Múnich. En la conferencia de seguridad de Múnich, el posible candidato demócrata a la presidencia, el gobernador de California, le dijo a los globalistas europeos, esténse tranquilos, si no hay una muy buena elección de medio término y logramos el impeachment y lo sacamos a Trump, de última van a ser 3 años. Pero esto pasa y después vengo yo. ¿Qué le dijo con esas palabras? Quédense tranquilos que el globalismo va a volver a la Casa Blanca. Esto es solamente una tormenta de verano. Y Donald Trump no quiere que esto sea una tormenta de verano, entonces, porque quiere cambiar el país realmente de lo que es la lógica de los globalistas, de los neoconservadores, etcétera. Entonces es un panorama súper intrincado. Como yo siempre digo, a Donald Trump le tocó bailar con la más fea porque se encontró un país totalmente dividido, al borde de una guerra civil, con un ejército debilitado, aunque suene paradójico. A nivel primer potencia mundial, militar, ya no lo ocupa, es una de las tres mayores potencias militares, pero es la más débil
Rusia es mucho más fuerte, tiene un arsenal nuclear muchísimo más poderoso. China se está armando a una velocidad impresionante. Ujú. Entonces, Donald Trump, y tiene una crisis de deuda tremenda, una crisis moral dentro de la sociedad, crisis de fentanilo, una clase media destruida. Entonces, realmente tiene un panorama ante sus ojos tremendo y la posibilidad de que esto, como te decía, sea realmente una tormenta de verano. El tema de Javier Milei, mira, lo de la Argentina es, desgraciadamente, nosotros acá hay que ser claros y objetivos, tenemos una política exterior totalmente errática, poco seria, pero no de ahora. Esto no es culpa de Milei, viene de Macri, viene incluso del periodo kirchnerista, porque si bien a mi modo de ver se hicieron acercamientos a nivel internacional interesantes con Rusia, con China, etcétera, siempre quedaron en papel mojado porque finalmente muchas de esas cosas no se llevaron a la práctica. Entonces eso no sirve. Entonces nuestra política exterior es de bandazos, no es de una política de Estado. Fíjate lo que pasó con los BRICS, algo que hubiese sido sumamente beneficioso para la Argentina, estratégico y que debería ser política de Estado. Vos fíjate que Brasil no se fue de los BRICS ni con Lula ni con Bolsonaro. O sea, son políticas de Estado. Acá Milei nos saca rehúsa, rechaza la invitación pedida por la Argentina para ser parte de los BRICS, que hoy seríamos miembros de pleno derecho, y apenas unos meses o un año más tarde dice que qué buen socio que es China, qué encantador, te dan de todo, no te piden nada, son re buenos socios. Cuando antes decía yo no voy a hacer tratos con comunistas y los chinos y esto. Entonces, la ignorancia que tiene geopolíticamente hablando, ahora sí, Milei, es tremenda, es muy peligrosa para los intereses de la Argentina y fíjate, en lo económico, Donald Trump es proteccionista y Sí. nacional y aborrece todo lo que es nacional. Es lo menos nacionalista que hay. En en lo ¿Cómo geopolítico puede ser es... que tengan esas agendas tan distintas para cada país y haya esa afinidad? Es algo de un interés coyuntural, pero que se puede terminar de la noche a la mañana, también dependiendo de algún resultado electoral. Sí, totalmente. Lo que pasa que también es fruto de cierta ignorancia geopolítica que atraviesa a prácticamente todo Occidente y Donald Trump no es una excepción, aparte de que para Donald Trump Argentina es uno de los temas menores en este momento en la agenda de Donald Trump. Pero Ujú. yo te quiero cerrar esto que te estaba diciendo de Milley. Entonces dijimos, en lo económico ya dijimos lo que es, nada que ver con Donald Trump. En lo geopolítico es atlantista, pidió ser parte de la OTAN como miembro observador. Donald Trump odia a la OTAN. Donald Trump quiere destruir a la OTAN desde adentro. Sabe que es un gasto y es una incomodidad para Estados Unidos. Y Milei es absolutamente globalista y otanista. ¿En qué se encuentran? Supuestamente en la agenda sociocultural, en el tema este del rechazo a los Al, progres, al wok. al wokismo, en eso se encuentran. Eh, yo estoy en contra también del wokismo, pero en rigor de verdad, si miramos a Milei con lupa, es lo más woke que hay. Un tipo de 55 años, nunca se casó, no tuvo hijos. Bueno, puede ser una opción de vida, pero los motivos, su historia familiar, sus relaciones, hablar con el perro muerto, o sea, todas sus características son más woke que de un tipo conservador que valora los, justamente valga la redundancia, valores tradicionales, que es lo que reivindica Donald Trump. Yo creo que Milei fue un poco, que aquí es otro tema, es una invención de cierto poder corporatocrático de la Argentina. A ver, Milei es un tipo que viene del Grupo América, de la Corporación América, auspiciado por Euneikian, hizo toda su carrera política, entre comillas, en los programas de panelista en el Canal América. Y yo creo que en una era en que surgió esta cosa disruptiva, a ver, este poder globalista tiene permeadas políticamente a lo que se llama izquierda y derecha. Por izquierda y por derecha lo financian. Y hablo de las ONGs, de la Open Society, de todas estas fundaciones. Y para ejemplificártelo claramente, te voy a poner justamente un ejemplo. Vos fíjate, cuando empezó la guerra, la operación militar especial, la guerra entre Rusia y Ucrania,
TN y C5N, lo único que coincidían en condenar a Putin. La guerra de Putin, Putin invasor, todo mal. Lo mismo Alberto Fernández, Macri, o sea, porque realmente los intereses al final del día que defienden estos grupos políticos permeados por el globalismo es la agenda otanista. Entonces, estos grupos encontraron la beta de ese perfil disruptivo. La gente está cansada justamente de esas agendas de supuesta izquierda y supuesta derecha, que en realidad son lo mismo. Entonces, abrazaron un tipo que, perdón por el francés, putea a la clase política, que era toda esa disrupción, pero al final del día termina defendiendo los mismos intereses. ¿Y por qué te decía lo de los intereses corporatocráticos? Vos fíjate de dónde vienen líderes como Macron, de la banca Rothschild, de dónde viene Merz, el alemán, Friedrich Merz, de BlackRock, de dónde viene Pedro Sánchez, el español, de la Open Society. Entonces vos te das cuenta, Adrián, que en definitiva son esos grupos de interés económico los que gobiernan a través de sus gerentes, ¿no? De sus empleados a los países a espalda de los intereses de sus pueblos. Y con Milei me parece que evidentemente fueron muy inteligentes, dijeron nos falta la figurita disruptiva, supuestamente anti-woke, anti-establishment, pero que paradójicamente es un hombre de el establishment empleado histórico de Eurnequian. La última, Cristian, ¿se ha reconfigurado, está cambiando el orden geopolítico, el mapa internacional, después también de lo que fue la invasión de Estados Unidos a Venezuela? ¿Y crees que Trump puede imponer su mirada del mundo con una agenda antiglobalista? Esta es la parte más interesante y más fascinante, Adrián. Yo vengo diciendo, incluso desde antes de que ganase Donald Trump, porque hay muchos que dicen Donald Trump es impredecible. Yo sinceramente no veo dónde es impredecible. Yo vengo diciendo desde antes que ganase Trump cuál iba a ser la agenda del republicano y no le he fallado. Invito a tu público a entrar a mi canal de YouTube que se llama La Verdadera Política con Cristian Lamesa y se van a poder remontar a videos de hace años donde yo ya voy vaticinando esto. De No porque hecho, sea no. perdón, reiterar el canal de YouTube, ¿cómo era? La Verdadera Política con Cristian Lamesa. Ahí está, así lo reafirmamos ahí. De hecho, Cristian, en las conferencias de prensa, hasta los propios periodistas se sorprenden cuando con Donald Trump, cuando quieren hacerle una lavada de cara por el tema de la invasión a Venezuela, de que él mismo afirma que es por el petróleo. Ya Sí, 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 no sí. hay no hay mensaje subliminal de tratar de esconder eso. Es bien explícito. Sí, sí, mira, eso es súper fascinante porque Donald Trump le viene a sacar la hipocresía a la política estadounidense. Lo que Ujú. vos decís es tan real que a mí me quedó grabado porque fue, incluso si no fuese que estas son cosas muy serias, sería hasta gracioso porque estaba en el avión presidencial, viste que hace esa mini conferencia de prensa en el Air Force One. Y estaba con ese ñomo risueño, despreciable, que es Lindsey Graham, y le preguntaban justamente de esto, y Donald Trump decía, no, porque ahora nuestras empresas van a poder ir y trabajar con el petróleo, es nuestro petróleo y todo, y el petróleo. Y vos fíjate que desde Europa decían que había que hacer más hincapié en la democracia en Venezuela para no darle credibilidad a lo que era la retórica venezolana de que era por el petróleo. Y Donald Trump dice esto, y Lindsey Graham cuando termina de hablar, Donald Trump dice, no, pero aparte hay que tener en cuenta que la democracia en Venezuela y la libertad y qué sé yo, da todo el discurso político y termina de hablar y se mete Trump de vuelta y dice, y aparte el petróleo es nuestro. Entonces es desopilante. Pero quiero volver a lo que me preguntaba. Donald Trump es un personaje que si bien es muy polémico, en muchas cosas es hasta desagradable, pero si algo que no es un tonto y es un fenómeno apasionante para analizarlo políticamente y geopolíticamente. Donald Trump es un empresario, no es un político, esa ya marca una diferencia, el tipo quiere hacer grandes negocios para Estados Unidos, yo no tengo dudas de que él ama su país y va a hacer todo lo necesario para hacerlo grande otra vez, como es su eslogan, porque Estados Unidos ya no es grande, ya lo dijimos hace unos minutos, no voy a profundizar. Y Donald Trump, como es un realista y es un pragmático y es un empresario, y un empresario sabe que tiene que basarse en la realidad, Donald Trump ya entiende que el mundo es multipolar.
Eso él ya lo entendió y ya lo aceptó. ¿Él qué quiere? Él quiere que los tres grandes polos de poder sean Estados Unidos, Rusia y China. Sentarse los tres a la mesa y decir, muchachos, ¿para qué nos vamos a pelear? Repartamos las zonas de influencia, convivamos, hay mercado para todos. Ese es el cambio tectónico que hay, que genera Donald Trump. Eso lo entendió. Vos fíjate que con Xi Jinping y con Putin, más allá de las tiranteses, que hay, obviamente, siempre van a haber tiranteses en la geopolítica, pero el trato personal es respetuoso y cordial. Ahora va a ser una visita a principios de abril a Beijing. Con Putin tuvo una excelente reunión en Anchorage, que después no se pudo plasmar justamente por lo que planteaba de los escollos que ponen los globalistas europeos, pero el tema es un nuevo orden mundial dentro del mundo multipolar con esos tres grandes polos. El tema es que hay una cuarta fuerza acá que a mi modo de ver, tengo que ser honesto, no pensé que era tan fuerte, que es la pulseada que están y la pelea que está dando el globalismo financiero, la corporatocracia, para mantener la ilusión de mantener un mundo unipolar e intentar destruir a Rusia y después a China, que son los que por supuesto amenazan y no están dispuestos a seguir con ese orden, que es algo que vos fijate, hay que leer la geopolítica en décadas y no en años, mucho menos en meses, porque esto lo hizo Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007. Hace casi 20 años ya Vladimir Putin dijo lo que iba a pasar y hacia dónde iba el mundo, y que ya no era posible ese mundo unipolar en el cual incluso el que manejaba el poder en ese mundo unipolar ni siquiera terminaba siendo beneficiado porque era destruido por ese mismo orden. Y fíjate dónde está Estados Unidos 19 años después. Sociedad destruida, economía con una crisis de deuda fenomenal, un ejército debilitado, desindustrialización masiva. Ese es el resultado, Adrián. Bueno, Cristian, gracias por tu tiempo. El jueves entonces reunión clave por el tema de la guerra entre Estados Unidos e Irán, si llegan a un acuerdo o no, en Ginebra. Sí, ese es el trascendido, que hay una ronda más de negociaciones, mediada por Omán también, por la parte del país de ahí de Medio Oriente también. Yo tengo la esperanza, yo tengo esperanza que esto se encauce, porque no es del interés de ninguna de las dos partes, en realidad. Y como dije el otro día en el canal español Negocios Televisión, salvo que el diablo meta la cola, y sabemos quién es el diablo en este juego, yo no creo que vaya a haber una acción bélica. Pero bueno, ahí Netanyahu es el factor, es el mono con navaja o con una escopeta. Cristian, te agradecemos tu tiempo y la charla con Radio Real Politic. El agradecido soy yo y les mando un gran abrazo a vos y a tu audiencia. Gracias, Cristian. Hasta la próxima. Cristian Lamensa pasaba, analista geopolítico.